A 100 días de asumir la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro conversa con Canal 11 sobre los grandes temas que integran la nueva agenda hemisférica. Casi todos ellos son temas transversales: migración, derechos humanos, corrupción, democracia, desigualdad y desarrollo integral. Luis Almagro aborda también dos importantes asuntos: el conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia. El día anterior había viajado a Cúcuta para escuchar a los afectados. Habla también sobre Ayotzinapa. Un día después de que el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentara su informe. Reconoce al Gobierno de México por su apertura y colaboración permanente para el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas. Luis Almagro, secretario general, muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, han pasado 100 días al frente de la Organización de Estados Americanos, esta organización hemisférica que agrupa a 34 países y que, bueno, evidentemente tiene una importancia capital. Háblenos un poco de cómo ve la región en este mirador privilegiado que es la Organización de Estados Americanos. La OEA es un lugar para proponer valores y principios, para trabajar en el deber ser de las relaciones entre los estados, promoviendo condiciones claras de democracia, derechos humanos y los enfoques que hay sobre los principales temas del continente, como ser seguridad, como ser desarrollo integral. La región tiene una particularidad: sistemas políticos mucho más fuertes y más estables, con mejores capacidades de respuesta. Lo que acabamos de ver en Guatemala es muy sintomático al respecto. Un sistema político es fuerte cuando tiene variables para atacar temas como la corrupción, como para que un presidente tenga que renunciar por estos casos, y como para que el sistema político siga funcionando y puedan haber elecciones una semana después. Eso es algo que vemos a todo lo largo y ancho del continente. Capacidades que tienen las democracias de nuestra región para hacer frente a los principales problemas, resolverlos, atacarlos, generar mejores condiciones de vida para las sociedades y ir cada vez promoviendo mejores instancias de democracia y de derechos humanos. Y obviamente que en aquellos casos en los cuales puedan surgir algunas dificultades, disonancias, problemas, tenemos que aparecer con un enfoque temático, transversal, yendo a resolución de temas, como por ejemplo temas migratorios o temas de derechos humanos o temas de anticorrupción. Eso no es una manera de lidiar con los países, es una manera de resolver asuntos estructurales de nuestro continente y promoviendo una dinámica de éticas cada vez más fuertes, cada vez más elevadas. Esto nos lleva ya directamente a la agenda, a la nueva agenda de la OEA, del secretario general, y a los grandes temas que tiene la región y que deberá enfrentar la región. Usted les ha llamado temas transversales. Sí. Entiendo que esta agenda tiene un componente externo fundamentalmente, pero también un componente interno al interior de la OEA. O sea, me imagino que habrá que hacer cambios, adecuaciones, etcétera. Tenemos que hacerlas, dentro de esto. Porque el año pasado se aprobó una nueva visión estratégica para la organización. Esa visión estratégica podemos decir que estaba pendiente desde el fin de la Guerra Fría. La OEA todavía no se había reciclado, no había asimilado las nuevas variables mundiales y de multipolaridad que se dan. Entonces siguió lidiando con una misma lógica de trabajo que fue necesario dejar atrás con esa nueva visión estratégica aprobada. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es ajustar la estructura de organización a los 4 pilares: democracia, derechos humanos, seguridad, desarrollo integral.
lograr que la OEA sea menos autorreferenciada y menos autoimportantizada, que la OEA tenga una dinámica de acercamiento a la gente. Ir a ver los problemas que tiene la gente, resolverlos, acercarnos con programas, con proyectos concretos, acercarnos con la dimensión de los instrumentos que tenemos y poner también a la Secretaría General a disposición de los problemas que hay. Esto siempre implica tener que generar una nueva agenda de trabajo, una nueva agenda en la dimensión de derechos, una nueva agenda en la dimensión ética y obviamente eso se debe a cómo lográs aliviar el dolor o el sufrimiento o la angustia que puede tener la gente por determinadas decisiones políticas que se pueden dar en cualquier parte del continente. Esto es muy importante. Yo creo que usted ha mencionado también una serie de temas transversales, o sea, de temas que involucran a toda la región, ¿no? O sea, ya hablábamos de derechos humanos, del asunto de corrupción, pero también dos temas sociales muy importantes en la región. El tema de la migración o de las migraciones, ¿no? Y el tema de los adultos mayores. Sí. Y con otros, todavía hay mucha desigualdad en nuestro continente. Es el más desigual de todos. Y eso implica que nuestras sociedades y nuestras economías tienen problemas estructurales que todavía no están resueltos. Muchos tienen que ver con cómo se da la distribución de la riqueza. Otros tienen que ver cómo la gente accede a los derechos y cómo estos derechos son defendidos y protegidos. Y encontramos en la dimensión americana muchos problemas, aparte de los que usted mencionaba. En la dimensión comunitaria, en la dimensión de grupos sociales, en la dimensión de actores políticos, encontramos que determinados derechos todavía requieren el esfuerzo de la organización para lograr su protección adecuada. El tema migración es algo que nos preocupa, porque hemos tenido en los últimos 100 días tres casos, ¿no? Que nos han llamado la atención sobre ese tema. En primer lugar, las declaraciones del precandidato republicano Donald Trump, que verdaderamente son agraviantes. Son agraviantes porque trabajan la migración en una línea de sacarle el derecho al migrante, de considerar al migrante una dimensión de ilegalidad que ninguna persona tiene. Y de acciones represivas al respecto. Todo esto nunca podemos ser indulgentes. Y no podemos ser indulgentes tampoco, o sea, en ningún caso que se dé esa dimensión en las Américas. Por eso nuestra presencia hace un par de días en la frontera colombo-venezolana. Por eso la misión que encabezara Francisco Guerrero a República Dominicana y Haití. Lo que nosotros queremos siempre no es la denuncia de los casos, es la resolución de los casos, sobre cómo es el deber ser. La normativa es clara, los procedimientos están sobre la mesa y los derechos de las personas también. Entonces es muy fácil el contexto que le podemos dar a los países para una solución de los temas. En adultos mayores se ha logrado aprobar una convención para adultos mayores y es un grupo de la sociedad específico en el cual a veces los derechos no les llegan y les llega mucha discriminación. Creo que en cualquier lugar del continente donde se ponga un tope de edad para un concurso, estamos eliminando muchos recursos humanos que tienen enormes capacidades y que pueden hacer aportes muy importantes a la sociedad, pero que además requieren condiciones de vida que les permitan la mayor dimensión de inclusión y para que la sociedad pueda enriquecerse culturalmente, socialmente, económicamente con el trabajo de esa gente. Entonces, es eso, pero también es afrodescendencia, es mujeres, es comunidades LGTBI, son campesinos. Todos ellos tenemos que resolverles esos problemas que le causan aflicción o dolor en el continente. Angustias porque tienen un problema para llegar a la plenitud en el ejercicio de sus derechos. Entonces, si podemos generar una nueva dimensión ética en la cual estos derechos
podamos resolverlos de manera automática, de manera segura, firme, en las cuales ninguno tenga que sentir la desigualdad desde el lado de abajo, que ninguno tenga que decir cómo hago para hacer efectivo este derecho. Ojalá en estos 5 años de gestión podamos resolver muchos de estos asuntos y dar a un plan hemisférico de acceso a derechos y equidad una dimensión de trabajo que permita a los países ir resolviendo estos asuntos. Y esto tiene que ver con visibilidad de los temas, con ponerlos en el centro, exacto, con usted lo ha convenciones, dicho, exacto. Porque a veces la gente, ¿qué es lo que pasa? Está el problema y mira para otro lado. Hay una migración masiva y se mira para otro lado. Hay activistas o defensores de derechos humanos que son asesinados y se mira para otro lado. Hay candidatos de la oposición que tienen problemas para expresarse y se mira para otro lado. Y lo digo en la dimensión de las relaciones entre los estados. Entonces, nuestro trabajo es poner el foco en los problemas para que haya soluciones para los mismos. Nosotros vamos a poner las soluciones también y vamos a proponer soluciones. Y vamos a trabajar soluciones en función de la normativa que tenemos. Lo fundamental es que seamos capaces de ver el problema. Ese es el punto. ¿Cuál es el principal drama que puede haber en una sociedad, por ejemplo, en el tema corrupción? Que hubo tolerancia en muchos de los sistemas políticos de nuestro continente al respecto. Y esa es la peor enfermedad que puede tener un sistema político. Entonces, cuando vemos en la actualidad a los sistemas políticos reaccionando contra la corrupción, a nivel de los actores sociales, a nivel de los actores políticos, entonces vamos acercando las soluciones y tenemos esperanzas cada vez más fuertes en lograr respuestas para esos problemas. No tolerancia tiene que ver con poner ahí el problema, con focalizar el problema. Es la lucha contra la impunidad. La impunidad que tiene que ver a veces con los derechos humanos, a veces con la corrupción, a veces con temas de criminalidad o de seguridad. O con temas sociales. O con temas sociales, que no se acercan soluciones en determinados actores. Entonces, es eso. Tolerancia cero contra la impunidad en cualquiera de sus facetas y poner instrumentos que puedan resolver y dar justicia a la gente. Hay un filósofo español que yo admiro mucho, José Antonio Marina, y que habla de las sociedades fracasadas. Y las sociedades fracasadas son las sociedades injustas. Y o sea que las sociedades que tienen una dimensión de justicia son más fuertes. Y después está la dimensión personal. En la dimensión individual, ¿cuál es el problema que puede tener una sociedad? La desdicha de su gente, la infelicidad. ¿Cuál es la solución? Es darle felicidad. ¿Cómo le acercas felicidad a la gente? Bueno, primero acercándole los derechos para que puedan hacer uso de eso, para que sean algo natural en su vida. Y cuando acercamos eso, obviamente que vienen otras cosas que son dinámicas sociales que se fortalecen. Indudablemente. Bueno, yo creo que este es un gran cambio, digamos, en las cuestiones de las agendas del secretario general y de la Organización de Estados Americanos, porque está poniendo el acento en temas cercanos a la gente, en temas que afectan a las sociedades y que además afectan también la política y afectan la gobernabilidad y afectan todo, porque, bueno, una sociedad que está la mayor parte de la gente insatisfecha no puede ser una sociedad armónica, sino que necesariamente va a ser una sociedad confrontada. Esa es una realidad, o sea, no hay peor fracaso de un sistema político que la incapacidad de diálogo de sus actores. Cuando el diálogo no es el instrumento para resolver los temas o los problemas, entonces, y la confusión que existen muchos de que resolver el problema es matarlo al problema. Eso no es, o sea, no es la solución. La solución pasa siempre por que la sociedad logre el pacto social importante que dé un paso nuevo en la dimensión de la conciencia ética de la gente y que permita que nuevos derechos puedan ser asimilados por los pueblos y por las personas en la dimensión colectiva y en la dimensión individual.
Cuando tenés una sociedad que clama por justicia, entonces verdaderamente tenés un problema, que ahí hay una ecuación política que no está resultando y hay niveles de insatisfacción que van fortaleciéndose. Entonces, los niveles de diálogo y las fortalezas institucionales son los que van generando caminos de justicia y van asegurando una gobernabilidad cada vez más fuerte. Un ejemplo muy claro, la respuesta del presidente Peña Nieto al informe presentado ayer por el grupo de expertos, por el grupo de expertos. Tenemos ahí una respuesta en la cual la institucionalidad sale fortalecida. El Estado se pone al frente de las soluciones que necesita la sociedad y al frente de la lucha contra la impunidad. Y eso es una respuesta que se necesitaba. Otra respuesta hubiera significado una necesidad de confrontación de la sociedad con el Estado, con el gobierno. La respuesta que se dio pone al Estado del lado de la necesidad de hacer justicia, del lado de la necesidad de descubrir y saber la verdad, del lado de las soluciones que la gente está reclamando. Y la decisión de extender el trabajo de los expertos, el mandato de los expertos, es también esencial para eso y demuestra una amplitud absoluta respecto al peritaje internacional, respecto a los niveles de los expertos para conducir investigaciones profundas y incorporando nuevos elementos. Entonces tenemos ahí respuestas muy claras que da la institucionalidad, enriqueciéndose del aporte internacional, en este caso de expertos OEA. Esto es realmente muy importante, ¿no? Porque había voces que pensaban que se iba a terminar la investigación aquí o el mandato que tenía este grupo para continuar investigando, y al contrario, lo que se ha hecho es, prolongar el mandato por todo el tiempo que sea necesario, y segundo, también atender a los puntos del informe que presenta este grupo de expertos interdisciplinarios que trabajan designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, eso fue una respuesta absolutamente alentadora y la misma construye nuevos caminos para la justicia, porque esta comisión de expertos está construyendo nuevos caminos en la investigación y ha hecho aportes sustanciales en el curso de la misma. Entonces la continuidad era un imperativo, y este imperativo ha sido recogido de primera por el gobierno. Continuidad y diálogo. Exacto, exactamente. Estos dos factores. Trabajo son muy conjunto importantes. y aportarle soluciones a la gente, de eso se trata, ¿no? Y eliminar lo que decíamos al principio. Aliviar el dolor de la gente, evitar el sufrimiento de la gente o repararlo, acercarle la verdad. Esos son necesidades fundamentales de un gobierno. Bueno, pues ahí está el tema Ayotzinapa, ahí está el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de este grupo interdisciplinario que continuará. Y bueno, pues vamos a darle seguimiento a esto, desde luego, no solamente en la conversación, sino yo estoy segura que por parte de la OEA también y de la Secretaría General hay un seguimiento de este tema. El trabajo de la comisión es autónomo, es independiente desde el punto de vista técnico. Simplemente nosotros aseguramos las mejores condiciones de trabajo a la comisión y a este grupo y a esta comisión de expertos. Y ese es nuestro trabajo. Y luego las conclusiones, obviamente, que forman parte del acervo de los trabajos de la Organización de Estados Americanos y forman parte de lo más profundo a lo que nosotros aspiramos en la dimensión de justicia continental. Muy bien. Otro tema, porque imposible dejar de preguntarle, usted viajó el día de ayer a Cúcuta, a la frontera justamente de Colombia con Venezuela, donde hay este serio problema de migración. ¿Por qué se acercó el secretario general? ¿Cómo? Entiendo que fue una invitación del alcalde y también de la Cancillería colombiana.
Y bueno, ¿qué resultados tiene esto y por qué fue usted ahí? Recibimos una invitación del alcalde de Cúcuta, de la misión colombiana ante la OEA. Nosotros consideramos fundamental tener inmediatez con el caso, conocer de primera mano las opiniones, las necesidades, los requerimientos de la gente que se había visto forzada a migrar o que había sido deportada. Para nosotros fue muy importante recoger estos testimonios de primera mano, sentarnos a conversar con la gente, conversar con los niños, saber de sus necesidades, saber las necesidades de la familia. Y surgen conclusiones que son importantes. Nosotros las expusimos al terminar nuestra visita, pero hay una que es fundamental y es la necesidad de reunificación familiar. Familiares de un lado o del otro, de un lado y del otro no puede ser. La unidad familiar es un imperativo en estos casos y en función de los requerimientos que se han puesto y los casos que se han planteado, es imprescindible que haya una pronta respuesta al respecto. Y después soluciones prácticas que están en las normas, ¿no? En cuanto al procedimiento para deportación, en cuanto a los que llegan a Colombia, que tengan la mejor recepción, que se resuelvan algunos temas prácticos, como por ejemplo algunos venezolanos que se fueron obligados a seguir a su familia hasta Colombia, que tengan la posibilidad de tener un permiso de trabajo, las mejores condiciones de alimentación, de atención sanitaria, esfuerzos que se han venido haciendo y que son importantes. Y después un mensaje de tranquilidad, creo, entre los dos países. Creo que eso es lo más importante de todos. O sea, que los colombianos que están en Venezuela tengan la tranquilidad de que esa sociedad los aprecia y los quiere, y que no hay dinámicas de gobierno que se van a desarrollar contra ellos. Y soluciones concretas a esta gente, que la OEA va a seguir acercando lo que hemos hecho puntualmente, pero un poco de repaso de los asuntos que vamos a hacer en los próximos días para aproximar soluciones específicas y el desarrollo de algunos proyectos que tengan que ver específicamente con la infancia que se ha visto afectada por este caso. Muy importante, ¿no? La defensa de los derechos humanos de los migrantes de cualquier lado y hacia cualquier lado, ¿no? Y el respeto a las convenciones también, diría yo. Los migrantes tienen exactamente los mismos derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos que cualquier persona, cualquier ciudadano de cualquier país. Tienen que ser vistos como tales. Se le deben dar soluciones como tales. Esa es la lógica de la migración, no la estigmatización, sino lo que aporta a los países y cómo los enriquece. Y cómo se puede trabajar juntos entre los países para que esto pueda ser resuelto cuando hay un problema, de la mejor manera, cooperando entre 2 o 3 países o los que se vean involucrados. Y creo que por ese lugar sería muy importante comenzar a conversar en una Carta Interamericana para la Migración, que tenga en cuenta las especificidades del continente y que podamos abordarlos en clave de derechos, en función de cómo los derechos de la gente en el continente se pueda ver afectados por los flujos migratorios. Bueno, yo creo que este es un tema central y un tema que deberíamos de haber abordado desde hace bastante tiempo, pero que efectivamente en el centro de las migraciones también está la defensa de los derechos humanos de todos los migrantes por igual. Y bueno, creo que se nos acaba el tiempo, señor secretario general. Yo le agradezco mucho, Luis Almagro, esta entrevista para Canal 11. Un gran placer. Muchísimas gracias. Encantado de haber estado con ustedes y con la audiencia.